Muchas gracias, diputadas y diputados, por sus preguntas, sus comentarios. Empezaré nuevamente por la pregunta del diputado Rigoberto Vargas en términos de seguridad. La seguridad ha sido prioridad de esta administración y por ello hemos aumentado en 7,000 millones de pesos el presupuesto, de 19,000 millones de pesos a 26,000 millones, es un incremento del 35%. Hemos duplicado el número de cámaras de videovigilancia, hemos renovado el parque vehicular, hemos adquirido chalecos, cascos balísticos, equipo antimontines, uniformes, en fin, hemos hecho lo que hemos podido para poder fortalecer a nuestros cuerpos de seguridad. El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022 posiciona al Estado de México como la segunda entidad con mayor inversión en seguridad pública. Y a propósito también del FEFOM, que en un momento tocaré, hay más de 132 proyectos de los municipios que se han evaluado, que valen más de 105 millones de pesos, que también abonan para la seguridad del Estado y de los municipios, con una colaboración en donde sin duda el tema de inteligencia, como ya seguramente lo comentó el día de ayer el secretario de Seguridad Pública, pues es fundamental. En términos del campo, la diputada María Luisa comentó, y Max Correa, sobre el campo. Somos ejemplo, nuestros campesinos son reconocidos y son ejemplo a nivel nacional, porque el sector primario es muy importante y ha crecido una tasa del 7,6% en este último trimestre de 2022. Esto es 4 veces más que el promedio nacional y genera empleo muy importante por 367,000 personas. Sin duda, el campo es un sector al que hay que apoyar. Este año destinamos 2,011 millones de pesos. De 2021, comparado con 2020, tuvo un incremento del 15% en términos reales. Yo creo que hay que hacer todavía más por el campo. Y no solo es destinar recursos, sino la manera en que se destinan y la oportunidad en la que se destinan. En 2022 asignamos prácticamente el doble de los recursos que se asignaron en 2021 a esta fecha. ¿Y por qué esto es importante? Porque se permite llegar con oportunidad a los periodos de siembra, que son importantes. Entonces, son dos cosas. Uno, el incrementar recursos, y el dos, darlos con oportunidad. Si comparamos el presupuesto que recibimos en 2017, cada año se ha incrementado el presupuesto en el campo. Coincido con usted, diputado Max, que hay que seguir dotándole a este sector importante de recursos. El diputado Sergio García Sosa comentó sobre algunas cifras del FEFOM. Déjeme decirle que el FEFOM es un fondo que no lo tiene ninguna entidad federativa. Esta administración ha sido muy solidaria con todos los alcaldes, somos un gobierno municipalista y en ese sentido hemos incrementado desde el 2017 en 19% los recursos para los municipios. Hemos destinado 14,500 millones de pesos de estas aportaciones, que ninguna otra entidad comparte su recaudación con los municipios, y menos en este sentido. En lo que hemos visto en estos 5 años, el 100% de los municipios mexiquenses han recibido el FEFOM. Unos mejor, otros distintos en diferentes años. A la fecha, al día de hoy, 103 municipios ya recibieron sus recursos por 2,089 millones de pesos. Este es el 84% de todo el recurso que está presupuestado y que además, acordémonos que es en todo el año que se van distribuyendo. Ya al mes de octubre, 2,089 millones de pesos. Para dar estos recursos, pues obviamente en diálogo con ustedes se simplificaron las reglas y hoy nada más hay 3 requisitos: una solicitud, el dictamen de estudio y la firma del convenio. Cada vez se hace más sencillo y por eso podemos ver que a estas fechas el año pasado llevábamos el 60% de avance, hoy llevamos el 84%. Para esto, en la Secretaría de Finanzas hemos analizado más de 1,200 proyectos, 3,700 estudios de 124 municipios. Esto ha permitido que haya avanzado el FEFOM de manera muy importante. El diputado Omar Ortega preguntaba sobre específicamente incentivos para los jóvenes. Con los incentivos al impuesto sobre nómina se han generado 1,300 empleos
para el primer empleo y recién egresados. Esto es importante para detonar, para que nuestros alumnos cuando salgan tengan su primera experiencia laboral. Las empresas, al tener este subsidio, el impuesto sobre nómina, por contratarlos, pues tienen ahí un incentivo importante para poder atraerlos. El otro, la verdad es que en mi participación anterior omití hablar sobre la propuesta que está en el legislativo de la condonación de impuestos. Yo creo que es importante armonizarnos, como lo están haciendo todas las entidades federativas, con la Constitución, tener previstos las excepciones que el mismo Código Fiscal Federal prevé, pero sin duda es importante para poder, sobre todo, fortalecer los ingresos municipales, porque muchas veces estos programas de regularización pasan por la quita del impuesto predial. Entonces, yo creo que es algo que se debe seguir platicando, pero creo que es importante. El diputado Omar Ortega también preguntaba sobre el presupuesto del siguiente año, así como el diputado Martín Cepeda. Quisiera decir que sí estamos viviendo tiempos complicados. El entorno internacional es difícil, las tasas de inflación y por lo tanto las tasas de interés están incrementando, pero bueno, ya hemos hecho frente a diferentes adversidades. Tuvimos a los 3 días de haber entrado esta administración el sismo, tuvimos la pandemia, la crisis mundial del año pasado y sin duda estamos preparados para poder hacer esta administración con resultados fuertes, que es el sello de esta administración. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues logrando recaudar más y mejor, haciendo más con menos, destinándolo a los sectores que más lo necesitan y con un manejo responsable de la deuda. El próximo presupuesto, preguntaban cómo lo estaremos haciendo, lo estaremos trayendo a más tardar el 21 de noviembre y pues lo haremos el presupuesto como los últimos 5 años hemos hecho el presupuesto, un presupuesto con sentido social y humano para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, potenciando la salud, la educación, la infraestructura, que es importante, comentaba el diputado Paco Santos, de los parques industriales. Creo que es importante destinarle esa inversión para también dar las condiciones para que el sector privado pueda invertir. Entonces, seguramente podremos analizar esa propuesta que se tiene para ahí. Debemos de apoyar a los grupos vulnerables, debemos de generar obra y detonar la economía. Creo que hay las condiciones para hacerlo. Como comentaba la diputada Evelyn, hemos estado fortaleciendo nuestros ingresos y eso nos quita un poco la dependencia de los recursos federales y eso también nos da una muestra de lo que las mismas calificadoras han expresado sobre el Estado y que han reconocido este esfuerzo en ingresos, esta contención del gasto para no poder dejar algún programa sin recursos. Déjenme comentarles que las calificadoras, cuando hacen su análisis, lo hacen en 2 sentidos, hacia atrás de lo que se ha hecho, pero también prospectiva. Y en sus análisis consideran los flujos y lo que hoy está y cómo se va a ver el gobierno del Estado en 2 años. Y de esta manera es un análisis prospectivo el que le hacen. Y al aumentar la calificación, no solo aumentan la calificación del Estado hacia atrás, sino también un poco la perspectiva que se tiene hacia adelante. Entonces, en ese sentido, la próxima administración podrá tener finanzas sanas y estables y de eso pueden estar seguros. Finalmente, ¿qué obras se han hecho? Y déjeme decirle, diputado Max, que pues, los números son muy claros. Hemos hecho en total más de 3,812 obras de infraestructura en esta administración. Esto es poco más de 2 obras diarias. Y le podemos dar algunos ejemplos. Con financiamientos hicimos 1,720 obras de inversión. Le destinamos 11,400 millones de pesos al transporte público masivo. Esto va a ayudar en la movilidad. 5,800 millones de pesos a infraestructura vial. 3,500 millones de pesos para obras de infraestructura urbana. Hemos trabajado con el Gobierno de México para construir el transporte Chalco-Santa Marta, que solo ese proyecto cuesta 7,200 millones de pesos. El Mexicable Ecatepec-Tlalnepantla, 1,706 millones de pesos. La línea de conducción de agua de Nesa, 340 millones de pesos de financiamiento, más otro tanto de recursos estatales. En suma, estas 3,800 obras se han hecho para dejar un Estado de México con mejor infraestructura, más fortalecido. En términos de los hospitales y de salud, hay que recordar que el ISSSTE trabaja diariamente para 8 millones de personas. Se tienen 30,000 consultas al día y se le destina el 24% del gasto programable, es decir, 63,000 millones de pesos.
Se ha aumentado en este año 2022, con la ayuda de todos ustedes, en 15% el presupuesto en términos reales. Y coincido con usted que hay que estar fortaleciendo la infraestructura hospitalaria. Se han rehabilitado 568 centros médicos, 254 están en proceso por el ISEM, 54 centros médicos están en proceso en el INSABI, con el INSABI. Esto habla de más de 800 centros de salud que están pues en diferentes lugares para atender a la población. En ningún momento se ha dejado de atender a la población y hemos estado incluso equipando con 1.400 millones de pesos a estos hospitales. En cuanto en particular, en específico, estos 8 hospitales a los que comenta, el hospital de Coacalco ya tiene 93 millones de pesos que se están utilizando para la construcción. El hospital de Tlanepantla cuenta con los recursos necesarios para poder hacer los estudios y avanzar en la construcción, y el resto se encuentran en regularización con los municipios, regularización del predio para poder hacer las obras pertinentes. Yo aquí aprovecho para hacer un llamado a los municipios que nos ayuden a acelerar este proceso de regularización del predio para que las áreas competentes puedan iniciar o terminar las obras en esos hospitales. Proyectos de agua, se han destinado una cantidad importante en proyectos de agua. Hablaba yo del proyecto de agua de Nesa. En particular, ha habido 400 obras por más de 4.700 millones de pesos, 1.300 en 100 obras de drenaje, 56 obras en saneamiento por 890 millones de pesos. Y un poco el comentario de la diputada Carmen de la Rosa, encantado de venir y estar con todos ustedes. La verdad es que hay un diálogo permanente de la Secretaría de Finanzas con esta legislatura, un diálogo permanente y constante con la Junta de Coordinación Política. En un par de meses estaremos aquí prácticamente tiempo completo para discutir y platicar sobre el presupuesto del próximo año, pero nosotros encantados. Sería cuanto, presidente.